Ahora sí, muy bien, estamos ya conectados y en el aire. Muy buenos días, muchísimas gracias por sumarse a la segunda clase del segundo módulo de Evolución 2021. Estamos promediando ya este módulo que fue elaborado, coordinado conjuntamente con Liza Gross de Solution Journalism Network. Y bueno, vamos a tener esta segunda clase en el día de hoy con un invitado especial que también convocó Liza, que es Gonzalo del Peón, de la American Journalism Project, del American Journalism Project. Así que bueno, estamos muy contentos de poder continuar con esta Evolución 2021, que como saben, y ya fue explicado la semana pasada por Carlos Jornet, el presidente de la Comisión de Transformación e Innovación, consta de 5 módulos, ¿sí? Ahí ya hemos atravesado, navegado junto a Pepe Cerezo en tema del negocio digital. Hoy vamos a seguir trabajando en temas de transformación organizacional de la industria. Y bueno, ya dentro de muy poco vamos a lanzar la convocatoria para el tercer módulo de desarrollo de audiencias, que va a estar comandado, coordinado por Ezequiel Arbusti, un colega argentino que hace varios años que trabaja y vive en México, y que es consultor asociado de Wanifra, y los últimos 2 módulos con Germán Frasa, argentino también, que vive en España. Tenemos muchos argentinos viviendo en distintos lugares como Liza, y que van a coordinar estos módulos. En el caso de Germán, como director de productos digitales y de desarrollo de audiencias de la unidad editorial de España. Y vamos a cerrar con talleres de capacitación sobre desarrollo de contenidos audiovisuales a cargo de Julián Gallo, ¿sí? a quien, bueno, por supuesto, lo conocemos. Otro argentino, pero en este caso viviendo acá en Argentina. Yo, antes de darle el pase a Liza, quería comentarles y mostrarles, además, si me permiten un segundo, que ya empezó la convocatoria a la 32ª edición de los premios. A ver, espérenme que voy a compartir nuevamente. De los premios ADEPA al periodismo, ¿sí? en su edición 2021. Ahí les voy a compartir la placa, y hasta el 31 de julio, ¿sí? podrán sumar sus trabajos. Ahí Clara va a compartir en el chat el link para entrar al formulario, donde hay que cargar los trabajos, ¿sí? Para participar. Tenemos 22 categorías este año, la categoría especial también de cobertura periodística del coronavirus, y bueno, todas las otras categorías que forman parte habitualmente de los premios. Así que ya está desde hace varios días la posibilidad de postular los trabajos, repito, hasta el 31 de julio. ¿Sí? Así que están invitados también a sumarse a ese emprendimiento que desde hace muchos años lleva adelante ADEPA. Bueno, ahora sí, vamos a la clase, ¿sí? Le voy a dar el pase, nos vamos a ir rápidamente desde la fría Buenos Aires hasta la calurosa, supongo, Nueva York, donde están Liza y Gonzalo. Buenos días, Liza. Hola Andrés, buenos días. Sí, hace calor en Nueva York. Bueno, muy bien, qué lindo. Bueno, acá tenemos un solcito, por lo menos en Buenos Aires, no sé en el resto del país. Tenemos un lindo solcito que calma un poco el frío, pero arrancamos con bajas temperaturas, y bueno, tenemos colegas de todo el país que seguramente estarán en la misma situación, en algunos casos peor, inclusive con temperaturas mucho más bajas. Así que todo el calor y la calidez, mejor dicho, que nos traigan desde Nueva York nos va a servir para encarar este día y este año, ¿no? tan complicado. Así que te dejo en la conducción de esta nueva clase, y para que nos hagas la introducción y la presentación de Gonzalo. Muchísimas gracias una vez más a vos y a todos los que se conectaron hoy a esta clase. Adelante. Gracias, Andrés. Traemos, creo, calidez y entusiasmo y pasión por el periodismo, y mensajes optimistas sobre cómo vamos a ir navegando este momento tan difícil y tan complejo de transición en el cual nos encontramos. Bienvenidos a todos y a todas, a los reincidentes que ya nos acompañaron en la primera sesión de este módulo y a los que se han sumado hoy por primera vez.
Quisiera recapitular brevemente la presentación de Marta Ramos de Organización Editorial Mexicana en la sesión anterior. Marta, una de las ejecutivas y los ejecutivos más prominentes en el sector medios en México actualmente, nos habló de su gestión para enfrentar los cambios y la transformación que estamos viviendo en su empresa, que está integrada en su gran mayoría por medios tradicionales, repartidos por todo México. El equipo de ADEPA, gracias Clara, gracias Inés, gracias Andrés, creó un pequeño documento con una excelente recapitulación de los puntos salientes que tocó Marta en su presentación. Así que si en algún momento pueden poner ese enlace en el chat, se los agradezco para volver a tenerlo presente. Continuamos hoy con el otro lado del espectro. Marta habló de los retos y los desafíos de los medios tradicionales para entrar en esa transformación que permita no solo sobrevivir, sino prosperar y cumplir la misión periodística por la cual todos sentimos gran pasión. Sabemos a esta altura, a pesar de que nos encontramos en los principios de esta transformación, porque esto va a continuar para largo, que algunos medios tal vez no puedan superar, no tengan la capacidad de adaptación para reinventarse, reimaginarse y para adoptar prácticas y herramientas que los van a llevar hacia un futuro. Aquí en Estados Unidos, Penny Abernathy, una destacada periodista norteamericana, tuvo puestos ejecutivos en el Wall Street Journal, en el New York Times, y luego en la Universidad de North Carolina en Chapel Hill empezó a estudiar este fenómeno de el creciente desierto informativo aquí en Estados Unidos. Cuáles eran las consecuencias y el impacto de la desaparición de los medios que hasta ese entonces habían servido para informar a comunidades en Estados Unidos. De hecho, Penny empezó hace varios años con este tema. Ella se retiró, se jubiló en diciembre del 2020. Pero gracias a los dioses, su gestión y la enorme labor que llevó a cabo nos sirve de guía para apuntar hacia el futuro. El Expanding News Desert Project, el proyecto del desierto mediático o del desierto informativo en expansión, ha tenido varios componentes. Penny ha creado informes anuales sobre esta situación en Estados Unidos, ha escrito 4 libros al respecto y ha creado una base de datos de más de 12.000 organizaciones en esta base para ver cómo van evolucionando los medios en esta nueva realidad que nos enfrenta. Para los que tienen facilidad con el idioma inglés, les recomiendo que vayan a ver el trabajo de Penny, porque es muy instructivo para comprender este entorno en el cual nos encontramos. Penny nos pinta un panorama bastante desolador y alarmante, y de hecho en América Latina también ya tenemos 2 estudios similares a los que ha realizado Penny. En Argentina, FOPEA recientemente ha publicado un estudio sobre los crecientes vacíos o desiertos noticiosos en la República, y también la Fundación Gabo Conflit en Colombia ha estado estudiando este fenómeno en Colombia. Así que el panorama es difícil, pero el panorama no es tan blanco y negro, no es va todo a desaparecer, porque vemos en estas zonas, inclusive en los sectores que ahora están catalogados, etiquetados como desiertos mediáticos, nuevos experimentos, nuevas formas de constituirse
por parte de los profesionales de las noticias para crear nuevos modelos y nuevos métodos de informar e interactuar con la comunidad. En Estados Unidos ya hay dos organizaciones que les quiero mencionar, por si se quieren poner en contacto y les interesa, el INN, el Institute for Non-Profit News, que es una organización que aglutina a estos pequeños emprendimientos digitales en todo el país, constituidos como organizaciones sin fines de lucro. Esta organización se creó en el 2009-2010 y ya tiene más de 300 socios. Ofrecen capacitaciones, ofrecen información sobre planes para sustentabilidad a largo plazo, en fin, todo lo que está creciendo y todo lo que se está presentando como nuevas oportunidades. La otra organización es Lion Publishers, que aglutina a los emprendimientos nuevos, pero con fines de lucro. Esa es la diferencia entre INN y Lion Publishers. También fue creada más o menos en la misma época y tiene unos 300 socios hacia el momento. Así que vemos que hay efervescencia, que hay un nuevo panorama, que tenemos estas plantitas nuevas que están creciendo, que están emergiendo. No todo es camino al Armagedón. Pero, por supuesto, estos emprendimientos digitales o estos nuevos modelos enfrentan sus propios desafíos, diferentes a los desafíos de los medios tradicionales, pero no por eso menos importantes o menos amenazantes o menos que no se les debería prestar atención. Por eso he invitado aquí a mi estimado colega y amigo Gonzalo del Peón, que hace ya varios años está estudiando estos modelos emergentes como parte de la organización American Journalism Project. Gonzalo es miembro del equipo fundador y asociado de estrategias en American Journalism Project. Esta organización está basada en Nueva York, pero creo que tienen personal repartido por todos los Estados Unidos. Este es el primer fondo de capital enfocado en inversión filantrópica para reconstruir, reforzar, revitalizar, empujar el ecosistema de noticias locales aquí en los Estados Unidos. Anteriormente, como investigador del Membership Puzzle Project y del American Press Institute, Gonzalo ya estaba enfocado en la investigación de modelos de negocios nuevos, emergentes y alineados con la misión periodística, y en las prácticas de investigación de usuarios para organizaciones noticiosas. Gonzalo tiene una maestría en innovación de periodismo digital del programa Studio 20 en New York University y una licenciatura en Administración de Empresas y Diseño Estratégico de The New School. Gonzalo es mexicano. Quiero pedirles, por favor, que cuando tengan alguna consulta o alguna pregunta, a medida que él va desarrollando su intervención, la pongan en el chat, así luego podemos organizar una conversación con Gonzalo para elaborar más puntualmente algunas de los conceptos que él nos va a presentar o para cualquier aporte que ustedes quieran hacer. Gonzalo, un gran placer tenerte acá. Te cedo la palabra y queremos escuchar qué es lo que pasa con los modelos emergentes y cómo vamos a pasar al otro lado. También, lo cual no quiere decir que un medio tradicional no pueda adoptar algunas de estas buenas prácticas de los modelos emergentes. Muchas gracias, Liza. Muchas gracias. Y gracias a ADEPA por organizar esto y por invitarme. Voy a compartir mi presentación. Un segundo. ¿Se ve la presentación bien? Excelente. Bueno, gracias a todos. Como dijo Liza, voy a hablar sobre modelos organizacionales innovadores de emprendimientos de noticias locales. Me voy a enfocar en el trabajo que hacemos en American Journalism Project, que es en Estados Unidos. Pero como dijo Liza, realmente pienso que tiene lecciones para medios por todo el mundo y todo tipo de medios, no solo emprendimientos. Mi presentación hoy tendrá 3 partes. Voy a presentar a mi organización, American Journalism Project, y hablar un poco más sobre lo que hacemos. Voy a hablar sobre el entorno de emprendimientos de noticias en Estados Unidos y en Canadá.
y voy a hablar sobre unos estudios de casos específicos de organizaciones que están haciendo este tipo de trabajos. Bueno, American Journalism Project, donde trabajo, es el primer fondo filantrópico enfocado en reconstruir el ecosistema de noticias locales en Estados Unidos. Fuimos fundados en el 2019, ya llevamos un poco más de 2 años trabajando y nos enfocamos en proporcionar capital inicial y capital de crecimiento para emprendimientos sin fines de lucro en noticias locales. Estamos basados en un concepto que en Estados Unidos es conocido como Venture Philanthropy. Somos una organización filantrópica, pero tratamos nuestras donaciones a las organizaciones con las que trabajamos como una inversión de capital. No buscamos un retorno nosotros, pero sí tenemos metas de ingresos incrementales que regresan a la misma organización que apoyamos. Voy a hablar un poco más sobre esto en un segundo. Y nosotros también, además de financiar, también damos apoyo estratégico muy intenso. Trabajamos como consultores con nuestras organizaciones y trabajamos muy cercanamente con nuestras organizaciones en estrategias de crecimiento. Fuimos fundados por 2 cofundadores, Elizabeth Green y John Thornton. Elizabeth Green es fundadora y directora de una organización que se llama Chalkbeat. Chalkbeat fue fundado en 2013. Es un medio de noticias locales enfocado en educación y tiene 8 oficinas locales en Chicago, Colorado, Detroit, Indiana, Newark, Nueva York, Filadelfia y Tennessee. Y es uno de los emprendimientos sin fines de lucro de noticias más exitosos en Estados Unidos. John Thornton es fundador de Texas Tribune. John Thornton tiene una larga carrera fuera de periodismo, trabaja en capital de riesgo para emprendimientos de tecnología, es fundador de Austin Ventures y Elsewhere Partners, pero fundó Texas Tribune en 2009 y Texas Tribune también es conocido como uno de los medios sin fines de lucro más grandes en el país y más exitosos, y es considerado un ejemplo para la industria en Estados Unidos. Los dos, Elizabeth y John, tienen experiencia profunda en empezar y crecer estos emprendimientos sin fines de lucro, y realmente empezaron AJP para ayudar a que otros medios superen muchos de los obstáculos que ellos enfrentaron en crear sus organizaciones. Nosotros, como Liza dijo un poco sobre esto, pero nosotros existimos por la disminución de noticias locales en los Estados Unidos. Tradicionalmente, cuando hablamos del ecosistema de noticias locales, nos referimos a los periódicos locales que han existido. Y varios de los datos que enseñan cómo se ha disminuido el ecosistema, los ingresos publicitarios de periódicos se han reducido por 35,000 millones en 13 años. En el 2005 había casi 50,000 millones de ingresos y en el 2018 solo era 14,000 millones. El fracaso de los periódicos locales en los últimos 15 años ha resultado en más de 2,100 comunidades que han quedado sin su periódico local, y también en los últimos 5 años el empleo total en periodismo se ha reducido por 60%. Hoy en día hay menos de la mitad de los periodistas locales específicamente que había hace 10 años, y también estas condiciones han afectado obviamente el contenido local que se sigue creando por periódicos. Un estudio reciente encontró que solo el 17% de las noticias en los periódicos locales en Estados Unidos son realmente locales de esa comunidad, estado o región, y solo el 43%, menos de la mitad, del contenido de los periódicos locales es contenido original creado por ese medio, por promedio. Entonces nosotros existimos porque pensamos que los modelos sin fines de lucro formarán una gran y prometedora parte de la reconstrucción de las noticias locales en los Estados Unidos. Aunque los medios fines de lucro han tenido alto crecimiento en los últimos 10 años, y hablaré un poco más sobre esto, esta parte de la industria no ha crecido lo suficiente como para satisfacer la necesidad extrema y creciente en comunidades locales a través del país. Nuestra misión es financiar, guiar y crear un movimiento para estimular este crecimiento de manera sostenible. Un poco más de cómo hacemos esta misión. Nuestras inversiones son donaciones filantrópicas, pero como dije, pensamos que son unas inversiones transformativas. Invertimos por promedio $1 millón por organización por un periodo de 3 años. Y nuestras inversiones son exclusivamente para capacidad operativa y capacidad de generación de ingresos. Pues la mayor parte de este dinero va hacia empleados de negocios para cada organización, enfocados en aumentar y diversificar los ingresos y desarrollar la capacidad operativa de cada medio con el que trabajamos. Nuestra teoría es que cada dólar que invertimos generará de $2 a $3 de ingresos incrementales anuales después de esos 3 años, y esos ingresos incrementales financiarán la expansión editorial y el crecimiento general de la organización.
Por ejemplo, si nuestra inversión es de $1 millón, trabajamos con la organización en esos 3 años para implementar un plan de negocios que deja a la organización ganando $2 o $3 millones adicionales de ingresos anuales y sostenibles para crecer la capacidad editorial. Esa parte de sostenibilidad financiera, esos incrementales, es un enfoque central en nuestro trabajo estratégico con cada organización. Ayudamos a crear un equipo sostenible de negocios en cada organización, de negocios y operaciones. Eso es el trabajo que hacemos. También, como dije antes, trabajamos muy cercanamente con los líderes de cada organización, damos apoyo muy intenso a cada organización. Y nuestras áreas de enfoque con este apoyo incluyen planificación empresarial y estratégico, reclutamiento de talento, gestación financiera y desarrollo de la gobernanza y de la junta directiva, y estrategias de diversidad y de cambio cultural. Nosotros tenemos un portafolio de 20 inversiones ahorita por todo el país de Estados Unidos. De hecho, vamos a anunciar 2 más la próxima semana, entonces seguimos con más. Nuestro enfoque es financiar el emprendimiento o el crecimiento de organizaciones que tienen la ambición de crecer para convertirse en la fuente principal en noticias locales para sus comunidades. También financiamos el crecimiento de medios pioneros de nuevos modelos. Nos preocupamos profundamente por la innovación y por cambiar la forma en que funcionan las noticias locales para que sean más receptivas a sus comunidades. Entonces, nuestras organizaciones tienen varios perfiles. Voy a hablar un poco sobre estas. Varios de nuestras organizaciones son medios que cubren un estado, como BT Digger en Vermont, Mississippi Today en Mississippi, Montana Free Press en Montana. También trabajamos con, nosotros llamamos modelos hiperlocales, que son más específicos, no todo un estado, sino comunidades más pequeñas. MLK50 cubre Memphis, iNewsSource cubre San Diego, y también, como dije antes, también invertimos en medios innovadores, en organizaciones que están realmente creando medios nuevos para cómo los medios pueden trabajar con audiencias en maneras diferentes, y hablar un poco más sobre estos modelos luego también. Y también nosotros nos enfocamos en lanzar nuevos medios, emprendimientos. Somos el incubador de emprendimientos. Ahora tenemos 4 emprendimientos que ayudamos a empezar nosotros. Mountain State Spotlight en West Virginia, que lanzamos hace un poco más de un año y ya es la redactación más grande en el estado de West Virginia. The Oakland Side en Oakland, The Beacon en Kansas y Missouri, y Capital B, que va a lanzar este verano y será una organización nacional con oficinas locales por todo el país. Y nosotros tenemos criterios específicos de inversión. Nuestros críticos centrales, todos los medios en los que invertimos tienen que cumplir con estos criterios. Tienen que ser modelos sin fines de lucro. Tienen que ser centrados en una misión de servicio al público y tienen que ofrecer la mayoría de su contenido gratis al público. Tienen que hacer periodismo original y de alta calidad. Tienen que ser apoyados financieramente por donadores locales y tienen que ser diversos y reflejar a sus comunidades. Y también tienen que aspirar a crecer. Eso es central a lo que queremos hacer. Ahora voy a hablar un poco sobre el entorno de los emprendimientos en Estados Unidos y Canadá. Voy a hablar en 2 partes. Voy a hablar primero del entorno en general de emprendimientos independientes y luego me voy a enfocar en los emprendimientos sin fines de lucro y hablar un poco por qué nosotros nos enfocamos en ese tipo de emprendimientos. En los últimos años ha habido una verdadera explosión de emprendimientos de noticias locales. En el 2010 había aproximadamente 120 emprendimientos de noticias locales en los Estados Unidos y Canadá. Y hace el año pasado, en 2020, había más de 700 emprendimientos de noticias locales. En los últimos 5 años el ritmo se ha acelerado de estos emprendimientos. 300 de ellos lanzaron entre el 2015 y el 2020. Entonces, esta parte de la industria es extremadamente joven. Es importante mantener esto en mente. Y también es importante, es muy central a este ecosistema, que muchos de estos emprendimientos han sido lanzados por periodistas que han sido despedidos de medios tradicionales.
A pesar del increíble crecimiento, este ecosistema de emprendimientos es pequeño y frágil. Se ha perdido. Para hablar un poco de esto, voy a hablar un poco de los ingresos de estos emprendimientos y también del personal de estos emprendimientos. La mediana de los ingresos anuales de estos emprendimientos es $79,000. El 40% operan con menos de $50,000 en ingresos anuales. Son muy pequeños, obviamente. Solo el 10% opera con más de 1,000,000 de ingresos anuales. La mayor parte de estos que operan con más de 1,000,000 son sin fines de lucro. Y la correlación está muy clara entre tener más ingresos y estar en una ubicación muy poblada. Ninguna organización con más de 1,000,000 en ingresos está ubicada en un mercado con menos de 100,000 personas. Esto tiene mucho que ver con el problema del que hablaba Liza al principio, de news deserts y de ubicaciones que son menos pobladas. Es más difícil empezar un emprendimiento en esas ubicaciones. El personal, 90% de estos emprendimientos tienen menos de 10 empleados, son muy pequeñas. La mitad dependen de voluntarios de alguna capacidad y un cuarto de estos emprendimientos no tienen empleados de tiempo completo. Es común que estos medios dependan de un fundador o una fundadora, de una persona que crea la mayoría del contenido, que edita todo y que es la única persona pensando en ingresos y operaciones. Pero también es importante aclarar que esto mejora con el tiempo. Por promedio, los medios que tienen más de 10 años tienen una tasa media de empleados de tiempo completo de 43%, y para medios con menos de 10 años es 19%. Entonces, sí vemos que si llegan a existir más de 10 años, crecen más y la situación se vuelve un poco más estable. Pero en general, la sostenibilidad financiera que definimos nosotros como que un medio cubre sus gastos de manera recurrente es poco común. El 20% de los emprendimientos en general dice de medios en general, los de fines de lucro y los que no son fines de lucro, el 20% dicen que son financieramente sostenibles, el 40% dice que está en camino a la sostenibilidad, pero actualmente está luchando por sostenerse. El 80% de estos medios tienen por lo menos 3 meses de fondos de reserva y la mayoría invierten todos sus ingresos, una mediana del 89% de las ganancias anuales en su organización. La mitad tienen por lo menos un empleado dedicado a los ingresos, tiempo completo, y 3/4 de estos medios tienen a alguien dedicado a los ingresos por lo menos medio tiempo. El 66% en mayor parte usan fondos personales para su capital de inicio y el 20% en mayor parte usaron financiación filantrópica. Los que usaron sus fondos personales, la cantidad mediana de capital de inicio fue $5,000. Es más probable que los emprendimientos con múltiples fuentes de ingresos, ingresos considerables, digan que son sostenibles. Una fuente de ingresos considerable es que sea el 20% o más de sus ingresos. Entonces, el 40% solo tienen una fuente de ingreso considerable. La publicidad es la fuente más común. El 60% de los medios emprendedores usan publicidad como fuente de ingreso considerable y la mitad dice que es su fuente de ingresos más grande. El 84% de los anuncios en la publicidad, 84% de estos que usan publicidad usan anuncios de display, el 67% ofrecen oportunidades de patrocinio, el 41% ofrecen contenido de marca. La segunda fuente de ingresos más común es la financiación filantrópica, que quiere decir en general fundaciones o individuos que son donantes principales. Un cuarto usan financiación filantrópica y la financiación filantrópica es la fuente de ingresos mayor de solo el 10% de medios emprendedores. Y los ingresos de la audiencia, que quiere decir suscripciones o membresías, solo fue una fuente considerable para el 10% de los medios emprendedores y solo el 10% usan un muro de pago. También cuando hablo de ingresos de audiencia, hablo de suscripción o membresía. En general, depende del medio, pero suscripciones generalmente quiere decir que pagas por acceso. Membresía quiere decir que no pagas por acceso, pero pagas para apoyar el medio y el contenido es gratis para todos. También un punto muy importante de los emprendimientos es que su enfoque editorial
los distingue de los medios tradicionales. La mitad de los emprendimientos locales asignan la mayoría de su presupuesto al lado editorial, a diferencia de los medios tradicionales. El 40% de los emprendimientos asigna menos del 10% de su presupuesto a la generación de ingresos y la mitad asigna menos del 10% de su presupuesto a la tecnología de administración. También tienden a enfocarse en periodismo más profundo que el periodismo de día a día o noticias de última hora. La mitad de estos medios de emprendimientos se enfoca en periodismo de investigación. Y también en cómo distribuyen su contenido, también tienen muchas diferencias de los medios tradicionales en general. Los sitios web y las redes sociales son los métodos más comunes de distribución y más de un tercio de estos medios emprendedores colaboran con otros medios para distribuir su contenido, que es una práctica todavía más común con medios sin fines de lucro, y solo el 17% usan medios impresos. Entonces en general son medios digitales. El entorno de los medios sin fines de lucro es un poco diferente al resto de los emprendimientos de noticias en general. La mitad de los que son fines de lucro generan más de $500,000 en ingresos anuales, entonces son mucho más grandes en general que los emprendimientos que no son sin fines de lucro. Un tercio de los que son sin fines de lucro tienen menos de 5 años, entonces igual que los emprendimientos de noticias en general, es un sector muy joven. En contraste con el sector de medios comerciales, tradicionales o otros emprendimientos, el sector de medios sin fines de lucro siguió creciendo durante el año pasado, a pesar de las consecuencias de la pandemia. De hecho, los ingresos en total aumentaron drásticamente, principalmente por aumento en ingresos filantrópicos. 2/3 de los medios aumentaron donaciones de individuos y 60% aumentaron donaciones de fundaciones. El número de personas que dieron donaciones pequeñas, es decir, membresías, creció por 50% de 2019 al 2020 y cada medio tiene un promedio de 1,200 miembros que cada uno da por promedio $90 cada uno. Un poco menos de la mitad de los ingresos totales de estos medios sin fines de lucro vienen de fundaciones, un tercio viene de donaciones de individuos y el 14% viene de otros ingresos, principalmente publicidad, patrocinios y eventos. Y esta proporción que viene de fundaciones, que es casi la mitad, por el tiempo se va reduciendo y estos medios van subiendo el porcentaje que es de individuos y de otros tipos de ingresos. Más del 70% de los medios sin fines de lucro tienen 3 o más flujos de ingresos. Entonces, en general, dependen de más flujos de ingresos y más fuentes de ingresos que los medios emprendedores que no son sin fines de lucro. Solo el 10% de estos medios dependen de un flujo de ingreso. Y estos medios también principalmente gastan en operaciones editoriales, como los emprendimientos y en general el 62% de gastos total del sector, el gasto editorial. Entonces, aunque solo representan aproximadamente un cuarto de los emprendimientos de noticias locales, estos medios sin fines de lucro representan la parte del ecosistema de medios locales en Estados Unidos con mayor crecimiento, el potencial para reemplazar lo que se ha perdido, y es una oportunidad realmente para recrear un ecosistema más justo, diverso y centrado en las necesidades de las audiencias. Es muy importante notar que este ecosistema sin fines de lucro es debido en gran parte al sistema filantrópico particular y único en los Estados Unidos, pero sin embargo, estos desarrollos tienen lecciones para enseñar a medios en otros países y otros contextos. Una de estas lecciones son posicionar el periodismo como un servicio al público centrado en una misión altruista, el periodismo como una causa para apoyar en vez de un producto para comprar, y ser centrado en audiencias y comunidades específicas y enfocarse en satisfacer las necesidades de información de las audiencias. Para hablar un poco de organizaciones específicas, unos estudios de caso, voy a hablar de como 5 o 6 organizaciones. VT Digger es una de nuestras organizaciones, cubre el estado de Vermont en Estados Unidos y fue fundado en el 2009. Lanzó con capital de inicio de $2,000 y no tuvo un reportero de tiempo completo hasta más de 2 años de que se lanzó. Se fundó para enfocarse en periodismo de investigación
enfocado en la política del Estado. Pero hoy en día tienen más de casi 3 millones de dólares de ingresos anuales. Es uno de los medios sin fines de lucro locales más grandes del país. Tienen 11,000 miembros, que es 62% de sus ingresos, y tienen un equipo de casi 30 empleados de tiempo completo. Hacen contenido diario, que es investigativo, pero también noticias de última hora, en varias áreas de cobertura, incluye negocios, justicia penal, educación, medio ambiente, salud y política. Y realmente la clave de este crecimiento para ellos ha sido la alineación de su contenido con la necesidad de su audiencia y sus fuentes de ingreso. Esto quiere decir, la fundadora y directora ejecutiva Anne Galloway fue realizando con el tiempo que tenía que ampliar su enfoque de su contenido para las necesidades de la comunidad. Gracias al el ecosistema en Vermont, había mucha necesidad de noticias locales y ella realmente se enfocó en ampliar las áreas de cobertura para satisfacer estas necesidades de la comunidad. Y también esto fue una mejor estrategia de ingresos. Con más contenido, más fácilmente creció su audiencia, resultó en más membresías, más contenido y más atención local para patrocinadores y más periodismo para más impacto, más atención filantrópica. Entonces, realmente como ellos pensaron en la alineación de todos estos factores, ha sido bastante innovador para medios sin fines de lucro. Otra lección muy importante de BT Digger es lo que hacemos nosotros es invertir en el lado de negocios. BT Digger ha sido un líder en cómo pensar en esto, en medios emprendedores. Como muchos de los medios emprendedores, BT Digger al principio se enfocaba casi exclusivamente en invertir sus recursos en el lado editorial. La fundadora Anne Galloway estaba a cargo de todo, como muchos fundadores de emprendimientos. Ella hacía la recaudación de fondos de individuos y fundaciones. También ella vendía los patrocinios y también ella se encargaba de ser la líder editorial y la líder de estrategia en general. Entonces ella realmente hacía todo. Pero realmente 2 años después de que lanzaron, sus primeros momentos de crecimiento sustanciales vinieron cuando Galloway contrató a sus primeros empleados de negocios. Contrató a un empleado enfocado en operaciones y otro en patrocinio. Y en este tiempo, del 2011 a 2013, la organización se duplicó en tamaño. Y hoy en día, BT Digger está pasando por su siguiente etapa de crecimiento, un poco más de 10 años después de que se fundaron. El año pasado contrataron a su primer director de ingresos, fundado por nosotros, y esta etapa de crecimiento está enfocada no solo en crecer como un medio para todo el estado, que es lo que han sido por 10 años, pero sino también crecer en su presencia y cobertura hiperlocal en ciudades y pueblos por todo Vermont. Entonces, tener reporteros que se enfocan en comunidades específicas en el estado. Entonces, su diversidad de ingresos se considera el estándar de oro para medios locales sin fines de lucro. Como pueden ver aquí, este concepto de que más del 60% de sus ingresos vienen de miembros no es usual para medios sin fines de lucro. Entonces, ellos realmente sí han logrado algo que muchos medios quieren lograr. Shockbeat es una organización fundada en 2013, se enfoca en cubrir educación localmente por todo Estados Unidos. Se lanzó gracias a una fusión de 2 medios locales, uno en Nueva York que cubría educación en Nueva York y otro que cubría educación en Colorado, y ha crecido a tener 6 otras oficinas locales en Chicago, Detroit, Indiana, Newark, Filadelfia y Tennessee. Ahorita está pasando por un proceso, una campaña de crecimiento. Tienen la meta de agregar 10 ubicaciones más en los próximos 4 años. Y ahorita tienen más de 12 millones de ingresos anuales y 70 empleados, que los hace uno de los medios sin fines de lucro independientes más grandes del país. Su innovación principal es su modelo, que realmente es muy único en el sector de medios sin fines de lucro. Ellos llaman a su modelo la inversa del modelo de periódico local. Entonces, en vez de cubrir varios temas por una ubicación, como los periódicos tradicionales, ellos cubren un tema por varias ubicaciones. Ellos utilizan las economías de escala, centralizan la administración, las funciones operativas
el lado de negocios a nivel nacional, y el lado editorial es lo que es local a través de sus oficinas locales. Entonces, esta centralización realmente ha sido una innovación en este sector sin fines de lucro. Dos otros de nuestras organizaciones son Cityside y The Beacon. Cityside es un emprendimiento, nació de un emprendimiento que se llama Berkeleyside, que fue fundado en el 2009 para cubrir Berkeley en California. En el 2019, los fundadores crearon una nueva empresa matriz sin fines de lucro que se llama Cityside, con el objetivo de expandir y crear varios medios locales por otras comunidades en el área de San Francisco. Entonces usaron Berkeleyside como un modelo y crearon Cityside como la empresa matriz, y Berkeleyside está abajo, es parte de Cityside, y lanzaron su primer medio nuevo el año pasado que se llama The Oakland Side, que cubre Oakland. Y el plan es seguir creciendo y seguir aumentando medios hiperlocales por comunidades por esa área, esa región. The Beacon fue fundado el año pasado para cubrir Kansas City en Missouri, y a través de una inversión de nosotros se transformó en una empresa matriz sin fines de lucro que lanzará medios hiperlocales por todo el medio oeste de Estados Unidos. Entonces está Kansas City Beacon, que cubre Kansas City, y este verano lanzarán Wichita Beacon, que cubrirá Wichita en Kansas. Y también la idea es seguir creciendo y seguir usando este modelo de tener una empresa matriz que cubre una región. Entonces, estos son experimentos en crear una empresa matriz, una empresa matriz para medios hiperlocales, mientras manteniendo todo regional y basado en la comunidad. Es una manera innovadora de resolver los problemas de escala que muchos emprendimientos locales enfrentan, y estamos viendo que pueden realmente aprovechar de las economías de escala con la centralización de la administración y las funciones operativas, muy similar a Chalkbeat, pero a un nivel más regional y más local. Entonces también centralizan las funciones operativas y el lado de negocios, y también incluyendo la recaudación de fondos, que puede seguir siendo local porque siguen basados en la región. Otros dos medios que apoyamos nosotros son Outlier y Documented. Outlier fue fundado en 2016. Fue una reacción a la falta de atención de los medios en Detroit a las comunidades de bajos ingresos. Su producto principal es un servicio de mensajes de texto y de que distribuye información sobre recursos para personas de bajos ingresos, y también permite que los usuarios envíen preguntas a sus periodistas. Outlier también ha consultado con medios en los últimos años por todo el país que han replicado su modelo. Uno de estos medios que ha replicado su modelo es Documented. Documented fue fundado en 2018 y cubre inmigración e inmigrantes en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y uno de sus productos principales es una comunidad por WhatsApp. Es una comunidad de inmigrantes en Nueva York, basado en el modelo de Outlier, que realmente se centra en periodismo de servicio, que es realmente centrado en la satisfacción de sus necesidades de información. Entonces, los métodos de estas dos organizaciones se centran en distribuir información básica a comunidades que tradicionalmente no han sido las audiencias del periodismo. También en usar estas comunidades para crear diálogos con sus audiencias. Estas dos organizaciones también han innovado en usar estas comunidades, que es por mensajes de texto de Outlier y por WhatsApp de Documented, como bases para otros tipos de periodismo. Por ejemplo, las dos organizaciones regularmente usan sus comunidades, el diálogo con sus comunidades, para ideas de periodismo de investigación y de otro tipo de periodismo. Surgen sugerencias de sus comunidades. Y la organización The City Bureau es una organización fundada en el 2015 por 4 periodistas. Ellos realmente fueron muy frustrados con la cobertura de medios en Chicago sobre las poblaciones minoritarias de la ciudad. Y tienen una iniciativa que se llama Documenters, que recluta y paga a gente diversa sin experiencias en periodismo para ir a sesiones públicas del gobierno en Chicago y mantener un récord público de estas sesiones. Esta iniciativa de Documenters ha entrenado a más de 1,000 personas que han atendido más de 1,300 sesiones de gobierno, del gobierno de Chicago. Y City Bureau ha pagado más de 140,000
dólares a participantes de esta iniciativa. El último año, este programa de Documenters se ha expandido a otras ciudades, incluyendo Cleveland y Detroit. Y la iniciativa de Documenters es una manera innovadora de llenar los huecos de cobertura del gobierno local y de realmente democratizar el periodismo, porque realmente traen a personas que hacen un esfuerzo para reclutar a personas que no tradicionalmente entrarían al periodismo, y estas personas pueden participar en la cobertura de Chicago. Entonces, de estos estudios de caso, mis conclusiones principales son la alineación de contenido, audiencias e ingresos, como hablé de BT Digger, y cada uno debe de reforzar al otro, y todo tiene que reforzar la misión periodística de la organización. La inversión de generación de ingresos es muy importante, es por qué existimos American Journalism Project. La falta de invertir en la generación de ingresos es una de las razones por la que los emprendimientos en general no están reemplazando los medios tradicionales, y realmente es muy importante también poner atención a cómo seguir invirtiendo en la generación de ingresos y en ser sostenibles en general. También la economía de escala como una solución local es algo que estamos también viendo como una innovación muy importante. Hablé de Chalkbeat y Cityside y Beacon, son diferentes maneras de este tipo de modelo. Chalkbeat es un nivel nacional que tiene oficinas locales, y Cityside y Beacon, como hablé, usan economías de escala a nivel más local. Al final se trata de eficiencias de recursos y centralización de funciones administrativas para que el lado de periodismo siga eficiente, pero pueda seguir siendo local, y pueda escalar, pero pueda seguir manteniéndose local. Otra conclusión muy importante para nosotros es ser enfocado en satisfacer las necesidades de información de las comunidades. Cada caso de estudio que repasé está basado en esta idea, y realmente es muy central a todo lo que hacemos, ser realmente verdaderamente útil a las audiencias. Y también creo que lo que estamos pasando ahorita como industria es una oportunidad de definir lo que puede ser el periodismo. Todo el caos de la industria global realmente es una oportunidad para realmente recrear y redefinir el periodismo, al final con el objetivo de que sea más receptivo a las audiencias, lo que ha sido el periodismo en el pasado. Gonzalo, extraordinaria presentación, un panorama súper completo, y por supuesto cada vez que escucho tus observaciones se me presentan otras 100 o 150 preguntas y posibilidades para elaboración. Pero como lo más importante aquí son los participantes en esta sesión, ya tenemos efervescencia en el chat. Así que si te parece, primero atendemos a esas preguntas de los colegas en el chat, y luego, si tengo tiempo, vengo yo con mis preguntas. Sí, perfecto. Muy bien. Quería también abonar, porque veo que tenemos colegas que están en el sector de emprendimientos digitales, o nuevos emprendimientos o con nuevos modelos económicos entre los presentes. Quería mencionar un poquito un contexto, dos o tres observaciones que tienen que ver con algunos de los casos que presentó Gonzalo, para realmente dar un poquito más de sabor, un poquito más de color a las experiencias que vive una persona que quiere lanzar, o un profesional o una profesional que está lanzando un emprendimiento digital noticioso. Primero, obviamente, yo creo que una conclusión es: no es imposible, pero hay que remar. Eso no viene con motor la lancha, hay que remar con un par de remos. En el caso de Anne Galloway, que es un caso que conozco bastante bien, tengo una amistad profesional y personal con Anne,
han enfrentado un montón de resistencia al principio por parte de los medios locales en el estado de Vermont. Eso es importante también ver en el contexto de las condiciones en las cuales uno tiene que empujar una nueva idea. Vermont es un pequeño estado, es un estado muy conservador, y en su mayoría los medios y las personas que trabajan en medios en Vermont, personas también conservadoras con sus ideas con respecto a lo que es el periodismo y cuáles son los modelos aceptables de medios noticiosos. Por lo tanto, es sumamente, doblemente, triplemente meritorio lo que ella ha conseguido hacer en Vermont, porque ahora se ha calmado un poquito la situación, porque ya hace rato que está ella remando, pero quiero apuntar eso, que una de las cosas que también es común que uno pueda enfrentar como un nuevo emprendedor o como una nueva emprendedora es la resistencia de los propios colegas en el contexto. Otra cosa que quería mencionar con respecto al Connecticut Mirror, que es una de las organizaciones que apoya el American Journalism Project, la idea para el Connecticut Mirror no vino de un periodista. Bruce Patterman no es un periodista, es un hombre de negocios. Lo mismo que John Thornton, que lanzó todo el American Journalism Project, pero inicialmente lanzó el Texas Tribune, que es considerado obviamente emblemático como emprendimiento que ha tenido un éxito sensacional y que ya se sostiene. Gonzalo, que tiene ya 15, 20 años, ¿no? Va para más de 15, me parece, el Texas Tribune. Sí, acá creo que como 12, 13. Sí, exactamente. O sea que se puede, y no generalmente solamente son los periodistas de dónde van a venir estas soluciones. Puede que vengan de una persona o de un miembro o de una persona que integra la comunidad que tiene conciencia de la importancia de tener una comunidad bien informada, que cree en la misión del periodismo. Estos son los nuevos aliados. Estas son las nuevas personas con las cuales tenemos que conversar los periodistas. No digo necesariamente que no existan estas figuras con alguna agenda política o nefaria, como los hermanos Koch aquí en los Estados Unidos, pero no todos es así, y debemos realmente abrir un poco el abanico nosotros, en tanto profesionales de la información, para ver con quién hablamos, con quién nos conectamos para crear estos nuevos modelos o para pensar en estos nuevos modelos noticiosos. Voy a ir ahora a las preguntas que ya se han presentado en el chat, y las vamos a contestar entre los dos. Daniel Álvarez, Daniel, tú eres muy activo, creo que tenías preguntas también en la primera sesión. En relación a ingresos, ¿qué nivel de suscripciones digitales tienen en Estados Unidos? Yo no tengo esa cifra en la cabeza, a lo mejor Gonzalo sí la tiene, pero te la podemos proporcionar. Si quieres poner tu dirección en el chat, estoy segura que eso figura en alguna parte. Pero más importante que eso, más allá de pensar, ok, tengo que llegar a tanto de suscripciones, lo importante cuando reflexionás con tu medio es lo que señalaba Gonzalo en su presentación. ¿Cómo se alinea tu modelo de negocio con las características de la comunidad a la cual buscas servir? A lo mejor suscripciones no es lo que te va a proporcionar la beta de ingresos más significativas. A lo mejor son eventos, a lo mejor es auspicios. ¿Cómo se llama ahora? No me acuerdo. Un pequeño emprendimiento digital en Ohio. El presidente... Richland Source, gracias. El presidente de Richland Source creó una especie de documento para auspiciantes, diciendo si quieren ser auspiciador dorado, auspiciador plata, auspiciador cobre, y eso le ha funcionado muy bien, mucho mejor que las suscripciones. O sea que lo importante no es hacer una apuesta o comparar con otros medios y decir, tengo que tener un porcentaje de suscripciones, sino ver qué es lo que se alinea con la realidad en la cual estoy trabajando. Y lo que sí es una realidad es que tiene que ser más de uno. El concepto que nosotros teníamos, que nos sirvió durante tanto tiempo y fue un modelo tan sólido de negocios, el de ingresos publicitarios para los periódicos, desafortunadamente ya no es algo en lo cual nos podamos apoyar 100%. Gonzalo, te pido que agregues un poquito más, a lo mejor tú tienes la respuesta también con las cifras. Yo tampoco tengo la cifra, pero lo que sí puedo decir, lo que sí vemos en el panorama general es
en Estados Unidos, el modelo de suscripción, de tener un muro de pago, realmente no ha sido, es un modelo que tiene más éxito al nivel nacional. Al nivel local, hemos visto que realmente no ha sido tan exitoso. Por eso es una de las razones por las que nosotros, una de nuestros criterios principales es que nuestros medios no pueden tener un muro de pago para su contenido, la mayoría de su contenido, y es porque realmente no hemos visto evidencias que las suscripciones realmente sean un modelo a nivel local, a nivel de comunidades, un modelo exitoso. Nosotros nos enfocamos más en membresías, que es dinero de tu audiencia que te apoya, no dinero que pagan para acceso al contenido. Daniel, si quieres seguir conversando sobre el tema, por favor envíanos tu email en el chat. Aquí tenemos una pregunta de Mariana, que muy sabiamente, muy astutamente señala que los modelos y las problemáticas se repiten en todo el mundo para los emprendedores, a pesar de que vemos casos de éxito en Estados Unidos y también vemos casos de éxito en América Latina y en otras partes del mundo. Hay problemas en común, absolutamente. Y Mariana pregunta, ¿qué organizaciones ayudan a los medios locales liderados por mujeres? Nuevamente, no tengo una lista en este momento de organizaciones. Podemos buscar algunas sugerencias de recursos. Pero te remito a lo siguiente, Mariana. Aquí este es un caso ideal para pensar en un modelo de negocios o en un modelo noticioso para tu organización que sea un monotema. Elizabeth Green, la fundadora del American Journalism Project, tuvo un éxito enorme con Chalkbeat, que es monotema, solamente se dedican a cubrir educación. ¿Y qué ha creado ella? Ella ha creado una red, digamos, de oficinas federadas, como señaló Gonzalo, en diferentes partes de Estados Unidos, para hablar exclusivamente de educación, y comparten contenidos, comparten ingresos, digamos, tienen una especie de oficina corporativa que no es tal, pero es lo que un punto central donde convergen o donde se pueden encontrar todos, un foro común, pero actúan independientemente estas células en los entornos locales en los que trabajan. Pero el modelo de ellos ha sido darle duro a un monotema. Y Mariana, te sugiero que vayas a mirar la experiencia de The 19th, el 19. Es un emprendimiento digital que se lanzó aquí hace un par de años, exclusivamente referido al tema de mujeres. Justamente la persona que lo lanza fue la editora del Texas Tribune, Emily Ramshaw, y decidió salirse y dedicarse a The 19th. Para cubrir el tema de mujeres como ella lo quiere creer, como ella pensaba que debería ser cubierto. Están teniendo un éxito fenomenal, toda clase de auspicios, toda clase de apoyos, están generando visibilidad para el tema de género en diversos aspectos, desde la mujer en la política, la mujer en el sector profesional, la mujer en el entorno doméstico, violencia, en fin, están mirando diferentes aspectos de la temática femenina. Esta es una oportunidad, Mariana, para que tú pienses en ver cómo creas o cómo miras un modelo económico donde te puedes aliar con otras células o con otras personas que estén pensando en un emprendimiento similar y crear una colaboración que pueda extender impacto, pero además ser más atractivo para inversionistas, ya sea una fundación o ya sea un inversionista o una inversionista privado, o suscripciones, o donantes. Gonzalo, ¿te quieres agregar un poquito más? Sí, no, exactamente, sí. Nosotros sí hemos visto que con estos tipos de modelos de monotema, realmente sí puedes, de una manera que es más difícil cuando eres un modelo local que cubre varios temas, y tú cubres un tema, es más fácil aliarte con los financieros, ya sea fundaciones o miembros o compañías que pueden dar patrocinio.
que realmente les importa tu tema. Es más fácil crear una comunidad de lectores, pero también de financieros. Entonces sí, ese es un modelo que tiene mucho potencial, definitivamente. Rodrigo pregunta, ¿cuál es la perspectiva para los modelos sin fines de lucro en América Latina? Lo veo complejo para los medios locales. Y definitivamente, Rodrigo, no hay que reflexionar mucho sobre esto. Hay que remar, y en América Latina tal vez hay que remar más, porque el espacio para las entidades sin fines de lucro no está tan desarrollado como en Estados Unidos. No te creas que es todo coser y cantar para los emprendimientos sin fines de lucro en Estados Unidos. Gonzalo ya nos ha dado un panorama totalmente detallado de los desafíos que enfrentan. Pero sí, me atrevo a decir, coincido contigo, que en América Latina tal vez sea un poco más, todavía un poco más dificultoso, los obstáculos sean más grandes. Entonces, ¿cuál es la alternativa aquí? La alternativa es entonces no enfatizar eso, sino que pensar en otros modelos, en otras oportunidades que podían ser viables para los medios en América Latina, como algunas de las que hemos estado discutiendo. Pero también yo siempre estoy del lado de los que quieren experimentar, y no quiero disuadir a nadie de querer experimentar con un modelo sin fines de lucro para ver cómo va, e inclusive hacer un caso de estudio al respecto. Gonzalo. Sí, la verdad, hablé un poco de esto en la presentación, pero sí, este modelo de filantropía y de fines de lucro no se puede replicar exactamente en otros países porque el ecosistema en Estados Unidos de filantropía es muy único, pero yo creo que la idea más general de realmente encontrar a los que te pueden apoyar, los que creen en tu misión, creo que se puede hacer en cualquier lugar. Yo creo que en lugares que tienen menos un ecosistema de filantropía menos grande que Estados Unidos, pueden depender más de miembros, de gente de tu audiencia, que realmente encontrar esa audiencia que te va a apoyar a tu misión y te va a sostener así. Tenemos una pregunta muy importante de Elisa. De los medios tradicionales, me gustaría saber qué público afuera, y a su vez las webs, qué público deja afuera, y si hay un medio que satisfaga a un público masivo. Tengo tanto para hablar de esto, Elisa. Reflexionamos, no solamente yo, sino muchos aquí en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Sé que Andrés también piensa en esto constantemente. Yo te diría, y esta es Liza Gross la que habla, puede que tengamos voces que disientan, pero la era del medio que satisface a un público masivo yo creo que se ha acabado. Y en realidad, si pensamos en los modelos tradicionales, nunca se satisfizo las necesidades de un público masivo. Se satisfizo las necesidades de un público que La Nación o Clarín creía o presentaba como un público masivo, pero dejaba por fuera mucha gente. Así que en realidad eso también es un poco una quimera que tenemos, o una noción romántica que tenemos de la época anterior. Y ahora, por supuesto, mucho más complejo el panorama en Estados Unidos, por ejemplo, con los cambios demográficos, pero también con las comunidades especiales que no necesariamente tienen que ver con origen étnico, sino, por ejemplo, personas no videntes, personas con problemas auditivos, personas con discapacidades, personas trans. O sea, hay toda clase de comunidades que siempre tradicionalmente han quedado fuera del pensamiento de los directivos de una redacción a la hora de decir cómo cumplo mi misión. Y todo es un arma de doble filo. Y entonces ahora las tecnologías te dan tanto la oportunidad de acercarte a esas comunidades como de perder la oportunidad de acercarte a esas comunidades. Lo importante también es ver qué canales son los que utilizan las comunidades estas a las cuales tú quieres llegar, cuáles son efectivos. Por ejemplo, aquí la comunidad inmigrante hispanoparlante, digamos los inmigrantes latinos, no van a leer el New York Times. Para ellos el New York Times no significa nada.
pero tienen muy activo contacto a través de WhatsApp. Y a través de otras redes más informales de transmisión de comunicación. Así que esa es a donde hay que apuntar, entender cómo se mueven estos flujos de noticias, cómo se mueven estos flujos de información. Uno de los espacios o otra de las entidades que apoya American Journalism Project, Documented New York, justamente se especializa en esto, piensa muchísimo en este tema. ¿Cuáles son los canales a los cuales llego? Y luego, por supuesto, y Marta nos habló un poco de eso, al conceptualizar la cobertura, por eso necesito diversidad. Si no la tengo en mi personal, en mi equipo, tener un consejo consultivo, dialogar con organizaciones que trabajan en ese sector para entender cómo puedo conceptualizar una cobertura que sea inclusiva, que sea respetuosa y que no deje por fuera grandes sectores de mi comunidad. Y por el otro lado, sí, ser conscientes de que hay gente que no tiene acceso a las tecnologías, y entonces ahí hay que ir, como dicen los gringos, old school, a la manera vieja. Ahí hay que ir en persona, ahí hay que ir con afiches, hay que ir con posters, hay que ir con volantes. Les recomiendo que vean la experiencia del Surtidor en el Paraguay, extraordinario emprendimiento digital que se especializa muchísimo en eso, en periodismo visual y usando herramientas a la antigua para enganchar e informar a públicos que generalmente han quedado fuera de estos foros. Gonzalo. Sí, sí, esto es algo de lo que pensamos mucho nosotros. Sí, exactamente. Nuestra inversión en Documented, en Outlier, de las que hablé, realmente es por esto. Es muy importante tener en nuestro portafolio de inversiones organizaciones que están innovando de cómo conectarse con las audiencias en formas nuevas y realmente donde ya están las audiencias. Un ejemplo muy interesante, que no hablé de esto en mi presentación, pero a tu punto, Eliza, de pensar de cómo conectarse con las audiencias, nuestro emprendimiento Mountain State Spotlight, que cubre todo West Virginia, lo lanzamos como un emprendimiento digital, pero lo que hemos encontrado en el último año es que West Virginia es uno de los estados en Estados Unidos que tiene muchos problemas de conectividad por internet. Entonces ahorita estamos pensando cómo pueden tener más distribución por periódicos, por impresa. Entonces es chistoso pensar que lanzamos un emprendimiento digital, pero estamos pensando cómo puede ser un periódico para realmente, todos a través de realmente pensar en cómo conectarse con las audiencias que necesitan conectarse. Gonzalo, y siguen las preguntas, así que voy a otra vez postergar las mías, pero Carolina, sé que estuviste en la sesión anterior, puntualmente, ¿cuál es el modelo de The 19th para sustentarse? Puedes ir al sitio porque ellos hablan de su modelo en su sitio, ellas hablan de su modelo en su sitio, pero aceptan auspicios, aceptan donaciones, aceptan dólares filantrópicos, arrancaron con una bolsa bastante robusta. Si mal no recuerdo, fueron $5 millones, esperaron a tener todo ese apoyo ya comprometido para lanzar. No lanzaron y luego empezaron a recaudar. Tal vez Gonzalo tenga un poquito más de información específica, pero vete a The 19th y esto sé positivamente que las herramientas o los mecanismos que yo mencioné es algo que ellas utilizan. ¿Gonzalo? Sí, no, exactamente. Dependen, ahorita para lanzar, el año pasado lanzaron en mayor parte financiación de fundaciones y de major donors, de donadores individuos, pero también aceptan patrocinios de empresas y creo que también han tenido eventos virtuales que les ha ido muy bien y quieren tener eventos en persona después de la pandemia. Sí, pero sí, ahorita principalmente se están financiando por fundaciones, pero están trabajando para depender menos de fundaciones y depender más de su audiencia, de eventos, de patrocinios y cosas así. Y con respecto a esto, dos mecanismos más de ingresos. Cuando escuché una presentación de Emily, cuando ella todavía estaba en el Texas Tribune, que definió muy claramente cuáles eran las distintas
ramas por las cuales ingresaba dinero al Texas Tribune, 1/3 de los ingresos del Texas Tribune provenía de eventos comunitarios. O sea, el 30% tenían una persona dedicada a eso y tenían un evento prácticamente por semana, todos pagos, pero que además servían para visibilizar la organización y para recoger información sobre lectores, que podía ser útil para refinar las coberturas del Texas Tribune. Esta es una oportunidad enorme para los emprendimientos digitales, porque como están ahí adentro, como están dentro de la comunidad, la mayoría de ustedes, el tema de los eventos, el audience engagement, lo que los gringos llaman el audience engagement, para conectarse directamente con el público, para visibilizar la cobertura, paneles, actividades culturales. El surtidor, por ejemplo, tiene un espacio en el cual, bueno, por supuesto esto con la pandemia se suspendió temporariamente, no sé si lo habrán retomado, pero tienen un espacio donde tienen una galería de arte, por ejemplo, y aprovechan, combinan exhibiciones de arte o exhibiciones musicales. Richland Source tiene una banda musical y tienen un estrado en el patio trasero donde tienen los viernes musicales. Todas estas cosas que a uno como periodista tradicional nos puede chocar un poco inicialmente, decir, bueno, yo hago periodismo. Esto es hacer periodismo comunitario en el sentido de que uno interactúa. El momento de ir a recabar información o pedir apoyo de los donantes en una comunidad no es si yo no he estado en contacto con ellos. Yo primero tengo que crear esa confianza, tengo que saber quiénes son mis lectores, quiénes son mis potenciales donantes, y luego de haberlos invitado a mi casa, ofrecerles rosas y bombones, luego entonces yo voy y digo, a cambio de rosas y bombones, quisiera, ¿cómo se llama? Un auspicio para esto. Esto no tiene nada que ver con la integridad editorial, eso tiene que quedar totalmente claro con la misión periodística. Tienen que apoyar la misión periodística, no buscar tratar de influir. Pero nosotros, como periodistas, tenemos que pensar activamente en estas cosas creativas. ¿Gonzalo? Sí, yo creo que también esto va a lo que decíamos de la alineación de todo lo que haces, de tu periodismo, de tu audiencia, de tus ingresos. Si realmente tienes que pensar creativamente de cómo haces este tipo de cosas para tu audiencia, para crecer tu comunidad, y al final del día ayuda a tu periodismo, ayuda también a tus ingresos y a tu sostenibilidad financiera. Perdón, me había olvidado de activar mi micrófono. Tenemos una pregunta de Martín Di Natale: ¿en qué otros países se está desarrollando este modelo actualmente en América Latina o España? Martín, te voy a pedir que pongas en el chat a qué modelo te refieres exactamente: modelo sin fines de lucro, modelo con un gran componente de audience engagement. Explícanos por favor en el chat que estás buscando y procuraremos responder. Creo que ya hemos, por el momento, contestado todas las preguntas del chat, así que ahora vienen las mías, Gonzalo, que espero que sean de utilidad, por supuesto generadas por lo que has dicho, pero que también yo quisiera poner un poco el enfoque en el cambio cultural que nosotros tenemos que llevar adelante como periodistas y cómo nos debemos adecuar a las nuevas circunstancias en las cuales nos estamos moviendo. Como mencionamos en la primera clase del módulo, este módulo se llama transformación digital, pero eso es solo un aspecto, es una transformación cultural integral sobre cómo vivimos nuestro modelo de negocios, nuestra cobertura, el tipo de información que seleccionamos, como decía Elisa, a quién dejamos afuera, a quién dejamos adentro, y dejar de dejar gente afuera y tratar de poner más gente adentro con nuestra cobertura. Te quería preguntar en esa línea, porque lo hablaste un poco, pero quisiera enfatizar, porque veo que tenemos muchos colegas que tienen emprendimientos, el valor agregado que le ofrece esta claridad y la oportunidad que ofrece
el enfoque editorial distinto o el enfoque editorial especial que le puede imprimir un emprendimiento digital a su gestión? Sí, yo creo que realmente creo que eso es el principio del éxito, es aclarar muy específicamente tu enfoque único. Cuando empiezas un emprendimiento, creo que no tienes de otra más que ver qué puedes aportar que sea único en el ecosistema. Y eso también te ayuda a, si eres el único cubriendo ciertos temas, cierta geografía, te ayuda a crecer tu audiencia, te ayuda a encontrar los que te van a financiar y apoyar. Sí, entonces yo creo que esa idea de desarrollar un unique value proposition es realmente, creo que una de las cosas más importantes que puede hacer un emprendimiento. Y en base a eso también, y lo hablamos, lo empezamos a hablar un poquitito, pero tal vez podemos ahondar un poquito más en este tema, ¿qué tipo de colaboraciones uno puede establecer? Tú ves que en los emprendimientos que ustedes apoyan, la mayoría de ellos se extiende y busca colaboraciones. ¿Qué colaboraciones buscan? ¿Qué perfiles tienen? ¿Qué tipo de colaboraciones? ¿Cuáles son las expectativas? Si no puedes hablar un poquitito de eso. Sí, claro. Sí, como Liza es experta en esto, pero sí hemos visto en los últimos años realmente una explosión de colaboración en todo tipo de ecosistemas. Nosotros vemos es muy común colaboraciones con medios de fines de lucro. Creo que las más comunes ahorita son las colaboraciones para distribuir el periodismo. Yo creo que todos nuestros medios se enfocan en tener colaboradores que puedan distribuir el periodismo que hacen para crecer la audiencia y realmente, como son fines de lucro, no hay mentalidad de yo voy a publicar esto exclusivamente, quieren distribuir el periodismo lo más posible. Entonces, si vemos mucho colaboraciones para distribución y estamos viendo también más y más colaboraciones editoriales. Toman muchas formas, pero puede ser, comparten periodistas, trabajan juntos en las redactaciones para realmente reportar y hacer todo el periodismo. Vemos muchas colaboraciones también del concepto de audience engagement, de cómo involucrar a las audiencias en el periodismo. Vemos mucho que diferentes medios se unen para tener eventos, poder realmente escuchar a la comunidad. Y sí, yo creo que eso cubre lo que vemos en general. Otro tipo de colaboración que no vemos tanto de esto, pero creo que se volverá más común y estamos pensando mucho en colaboraciones del lado de negocios. Hemos visto algunos ejemplos de colaboración, de recaudar fondos juntos. Hay ahorita busco el link, pero hay una iniciativa muy interesante en Chicago que se llama CIMA, C-I-M-A, creo que es como 60 medios en Chicago que se unieron para recaudar fondos de las audiencias juntos. Y eso es algo muy interesante, que igual, como dije, no hemos visto tanto de eso, pero es muy interesante pensar en las posibilidades de los medios unirse para recaudar fondos y puede ser de filantrópicos, pero también de patrocinios de empresas locales y cosas así. Sí, y medios hiperlocales encima. Sí. No estamos hablando de Chicago Tribune ni de las grandes televisiones comerciales, son todos medios hiperlocales. Pero exactamente, el tema de la colaboración, como señala Gonzalo, es es un sector que da para todo. O puede haber
colaboración editorial, puede haber colaboración para gestionar eventos, puede haber una colaboración para recaudar fondos, y de esa manera trabajan las colaboraciones que yo estoy trabajando en estos momentos en mi proyecto. Se unen para reportear sobre un tema, pero también encuentran que al crearse una reputación como expertos en ese tema, como el foro donde va todo el mundo, gente interesada en ese tema, es un potencial muy interesante para apoyar el trabajo de esta colaboración. Explico, por ejemplo, en Charlotte tenemos una colaboración donde participan 6 organizaciones noticiosas, la biblioteca pública y una universidad, Queen's University. Y se han estado concentrando por más de un año. Cada uno de ellos tiene su trabajo en su entidad individual, pero durante más de un año se han estado enfocando en el tema de la cobertura de viviendas accesibles, porque el mercado en Charlotte se está volviendo muy difícil, se está encareciendo demasiado, la ciudad está prosperando mucho, ha atraído a gente, nuevos inmigrantes hacia la ciudad de generalmente muy altos ingresos, y están desplazando a poblaciones tradicionales que no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda digna a precios módicos. Entonces ellos han estado reporteando sobre esto, inclusive durante la pandemia, que como ya sabemos la pandemia viene a agudizar un montón de situaciones crónicas que ya existían, pero que se han empeorado durante esta situación extrema, estas condiciones extremas que creó la pandemia. Entonces, ahora vemos que el trabajo de esta colaboración les ha permitido conectarse con fundaciones locales del Banco Wells Fargo, por ejemplo, del Banco Bank of America, porque ellos tienen fundaciones, pero obviamente están interesados porque están interesados en temas de hipotecas, en temas que tengan que ver con la parte legal, financiera, de viviendas. Y entonces aparecen y ahora están viendo el trabajo de la colaboración y están viendo cuán interesados están los usuarios en el tema que están tocando, y ellos se ven más inclinados a apoyar este trabajo porque para ellos también es útil que la gente esté bien informada sobre el tema de viviendas. Un modelo similar a lo que hace Elizabeth Green con educación. Las colaboraciones sirven para ampliar no solo el impacto de la noticia, sino para ampliar la fortaleza de las entidades individuales que tal vez individualmente no tendrían acceso a fondos, pero como un bloque diciendo estamos haciendo esto. En el punto editorial quiero remitirlos con gran entusiasmo al trabajo Tierra de Resistentes, que fue uno de los finalistas de los premios Gabo el año pasado. Extraordinario trabajo en el cual participan 11 países latinoamericanos, entre ellos la Argentina, y han montado un tinglado para colaboración internacional. Son todos emprendimientos pequeños, nadie es el New York Times ahí, pero han hecho una labor extraordinaria creando bases de datos y llevando adelante la difusión del tema. Los resistentes son los trabajadores ecológicos, no Brad Pitt ni ninguna estrella de Hollywood que de pronto dice quiero proteger a la selva, sino los activistas que trabajan en la selva amazónica, que trabajan en Colombia, que trabajan en todas las zonas de nuestra, en las salinas, en el caso de la colaboración argentina. Y que nadie, son gente anónima y que generalmente muere de muerte violenta, y nadie les presta atención en la cobertura tradicional. Así que les recomiendo que vayan a ver Tierra de Resistentes como un ejemplo extraordinario de cómo una colaboración puede llevar a pequeños emprendimientos a visibilizar su trabajo y a potenciar su trabajo. Gonzalo, ¿algo más sobre colaboraciones? No, yo creo que no, pero es algo que realmente estamos pensando más y más de colaboraciones nosotros, y sí hay mucho potencial, obviamente en el lado editorial, pero en el lado de negocios también. Muy interesante.
Y ahora quiero pasar a otro mecanismo también donde queda mucho por explorar y donde creo obviamente que el American Journalism Project está apoyando con el caso de Outlier, que es el tema de datos y de bases de datos. Nosotros como periodistas, cuando cubrimos un tema, estamos recogiendo datos todo el tiempo y no pensamos más allá de utilizarlos para en nuestra labor periodística del momento, el artículo que estamos escribiendo, el clip de audio o el audio que estamos generando o el video. Pero hay que pensar en forma más estratégica con respecto a todos estos datos que estamos recogiendo para crear nuestras propias bases de datos, que eventualmente pueden ser una fuente de ingresos. El modelo de Outlier, por ejemplo, y espero que Gonzalo comente un poco sobre eso, pero el tema de datos es algo que no está debidamente explorado como una potencial fuente de ingresos. Y nuevamente, una colaboración, imaginen ustedes, de hecho, Tierra de Resistentes ha creado una base de datos internacional sobre estos activistas ecológicos. Pero también se puede utilizar o con algún fin que pueda redituar ingresos a los participantes. Gonzalo, el tema de datos. Sí, 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 Outlier es un ejemplo definitivamente, están haciendo esto, se enfocan mucho en datos, tienen su base de datos que es parte de su sistema que hable de mensajes de texto. Ellos son muy, muy pequeños ahorita, estamos trabajando con ellos para crecer realmente su operación. No se han enfocado tanto en pensar, su periodismo de datos está muy enfocado en servir a su audiencia. Definitivamente estamos pensando de cómo puede ser un modelo de negocios más creativo, pero seguimos trabajando en eso. Yo creo que lo que sí hemos visto, un ejemplo de una organización que está usando esto de una manera muy innovadora es ProPublica. Voy a poner el link de su... Ellos obviamente son una organización muy grande, es una de las organizaciones más grandes sin fines de lucro de periodismo de Estados Unidos. Ellos realmente sí han hecho un negocio de sus bases de datos. Es muy interesante ver lo que han hecho. Tienen una tienda, data store, una tienda de datos. Se enfocan en periodismo investigativo y justo lo que dice Liza es lo que hacen ellos. Guardan todas sus bases de datos que usan en sus investigaciones y las venden ya sea a compañías, a escuelas, académicos, realmente piensan cómo pueden, esta base de datos que ellos usan en su periodismo investigativo, piensan qué otros usos pueden tener. Y creo que, no sé muy bien, pero no sé exactamente el número, pero creo que ganan más de $100,000 al año solo en sus bases de datos, que como dijo Liza, es realmente productos que los periodistas hacen en su trabajo, ¿no? Y es una manera muy creativa de usar este producto en otras maneras. Y de hecho también, si no estoy equivocada y no sé si lo siguen haciendo, pero en un momento Celeste Lecomte, que es la persona que está a cargo de esta iniciativa en ProPublica, aceptaba bases de datos externas y decía, si tú quieres aportarnos tu base de datos, nosotros te la gerenciamos y la ponemos como parte de nuestro, o sea, que gerenciaban y manejaban bases de datos que ellos crean, pero también bases de datos externas. Esta es otra idea para pensar. Esta es otra idea, por eso es importante apoyar organizaciones como ADEPA o como FOPEA, porque estas organizaciones profesionales son los lugares ideales para tener este tipo de proyectos danzando o impulsarlos o gestionarlos, que nuevamente en el fondo benefician a todo el mundo. Agustina nos pregunta, Gonzalo, si existe alguna entidad de periodismo a nivel mundial que apoye emprendimientos de medios locales. Bueno, yo no sé si podemos llamar a Google y a Facebook, que por cierto, Facebook está apoyando esta iniciativa de los módulos, organizaciones periodísticas, pero son indudablemente plataformas hiperpoderosísimas y están apoyando como parte de su gestión, porque se están dando cuenta que el periodismo local es donde está la verdadera energía para la revitalización del periodismo, no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Entonces vemos que tanto Facebook como Google están apoyando, y de hecho el otro día un ejecutivo de Microsoft
no el otro día, sino ya hace unos meses, porque ya han lanzado esto. Microsoft está lanzando un proyecto en el cual, o ha lanzado varios, todavía no todos, donde están apoyando emprendimientos locales en Estados Unidos. Es muy posible que si esto le da buenos resultados a Microsoft, evidentemente lo puedan extender porque son organizaciones globales. Lamentablemente periodísticas, como por ejemplo One IFRA, no creo, no puedo pensar en este momento de alguna iniciativa específica dirigida a apoyar específicamente emprendimientos digitales. Sí, por supuesto, puede haber recursos en el sentido de herramientas, blogs, presentaciones, pero no creo que sea parte de su estrategia en este momento. A lo mejor, Gonzalo, tú puedes iluminar un poco. No, yo creo que también yo diría, lo más cercano que se me ocurre son Google y Facebook, que sí globalmente han tenido un enfoque en periodismo local. Otra cosa que se me ocurre en lo que hemos hecho nosotros, somos realmente la primera organización que estamos haciendo lo que estamos haciendo nosotros, y se me ocurre que estaría muy difícil hacer algo a nivel global, porque especialmente cuando hablas de periodismo local, hay muchos retos similares, pero los contextos son tan diferentes y los problemas son tan específicos. Sería muy difícil tener una iniciativa a nivel global que se enfoca en periodismo local, porque depende tanto del país y de la cultura y del ecosistema específico. Sí. Pero tú sabes que ahora esta sesión me está generando una idea y de aquí a un año más o menos voy a empezar a molestarlo a John Thornton para que piense en el Latin American Journalism Project, no ya en el American Journalism Project, sino que se extienda un poco más hacia el continente entero. Me va a tirar por la ventana, pero no importa, vamos a continuar insistiéndole. Me disculpo enormemente, pero Andrés D'Alessandro tenía la primera pregunta y todavía no se la he respondido, la primera pregunta en el chat. Andrés pregunta, las principales causas el surgimiento y la expansión de los vacíos informativos o los desiertos informativos en Estados Unidos, y si son las mismas que afectan a América Latina, con la expansión o si la naturaleza de los desiertos informativos en América Latina es la misma que en Estados Unidos. Y Andrés, es una excelente pregunta y como te comenté en el chat, justamente estábamos hablando de eso ayer con Miguel Montes de la Fundación Gabo, que no sé si Miguel esté con nosotros hoy, pero justamente no. En realidad las razones no son las mismas. Lo que ves en Estados Unidos es la erosión de una entidad que era existente y se está deshaciendo. Creo que en América Latina lo que más bien estamos viendo es lugares donde nunca hubo una institución modesta o más importante que sirviera a esa comunidad. Sabemos que la radio, por ejemplo, en América Latina siempre ha sido súper poderosa como instrumento para transmitir información en lugares aislados o de baja densidad poblacional, sobre todo, por ejemplo, en Centroamérica la radio jugó un papel fundamental o juega un papel fundamental, pero en lugares con topografía muy fracturada como Colombia, donde hay lugares aislados, pero creo que las dinámicas son distintas, aunque el resultado sea el mismo. O sea, resulta en un vacío informativo, en un desierto informativo, pero las razones son diferentes. En Estados Unidos lo que ves es una desaparición y una erosión de algo que existía ahí y servía para apuntalar una comunidad. Te jugaba un papel muy específico como elemento de cohesión en una comunidad y está desapareciendo. Y eso es muy alarmante. Hay todo un montón de discusiones sobre eso aquí en Estados Unidos, inclusive un movimiento que está interesado en apelar al gobierno federal o a los gobiernos estatales para que creen fondos para apoyar el periodismo local. Aquí en el estado de Nueva Jersey, donde yo vivo, de hecho, hay una iniciativa por parte del gobierno estatal para apoyar medios locales que recién se está lanzando. Todavía no sabemos cuáles son los resultados.
pero las razones son diferentes. Y aquí Andrés señala que en Canadá también existe un fondo de apoyo a medios locales. Gonzalo. Sí, definitivamente en Estados Unidos, como lo que hablé un poco, sí, sí había un sistema de periodismo local a través de los periódicos locales en todo el país. Sí, sí se puede decir que realmente cada comunidad tenía su periódico local. Pero también algo de lo que pensamos nosotros mucho es que este sistema que existía de periódicos locales no era para todos. Entonces, en el trabajo que hacemos nosotros pensamos mucho de las comunidades que nunca fueron parte de ese sistema, comunidades de minorías y gente así. Entonces también pensamos mucho de eso, de como el sistema que existía, que sí hacía tenía una función muy importante, realmente no era todo lo que a veces creo que pensábamos que era. Y también un punto de lo que dijo Liza, nosotros somos parte del Rebuild Local News Coalition, que puse el link aquí, y es algo definitivamente muy interesante, pensando como diferentes futuros de cómo el gobierno puede tener algún rol en el futuro de la sostenibilidad del periodismo. Sí, y ojo que esto es muy diferente del modelo al cual nosotros en América Latina estamos acostumbrados, que es publicidad oficial. Esto es un modelo totalmente diferente y es fondos operativos para las organizaciones no entendidos como publicidad. Andrés tiene algo para aportar en este tema, nos pide si puede participar obviamente que puede participar en la conversación, así que te cedemos la palabra, Andrés. No, gracias, Liza y Gonzalo. No, te lo pedí porque te lo pedí por escrito en privado, porque obviamente venías con la coordinación y el diálogo con Gonzalo y no quería romper esa conversación. Pero me parece interesante, lo iba a escribir en el chat, de hecho lo escribí y bueno, prefería comentarlo porque justamente retomaste la pregunta que hacía al comienzo. Me parece muy interesante la diferenciación que se hace entre la situación en Estados Unidos, donde efectivamente me tocó el año pasado, sí, a comienzos de año, un viaje de trabajo por varias ciudades de Estados Unidos, donde efectivamente habían cerrado aquellos medios locales con 50, 60, 70, 100 años de existencia, y había incipientes iniciativas de periodismo hiperlocal, digital, que comenzaban de alguna manera a intentar suplir esa ausencia, ¿no? Esa carencia. Lo vi puntualmente en Cleveland, también estuvimos en el Texas Tribune, estuvimos en San Antonio, o sea, viendo distintos modelos de los que ustedes estaban comentando. Sin embargo, me parece interesante lo que tenía escrito y que justamente retomando un poco un concepto que decía Marta Ramos la semana pasada respecto de que ella prefiere no llamar medios tradicionales, sino medios con trayectoria, con experiencia, que justamente, y me resulta muy interesante ver los modelos que ustedes comentaron, a partir de cómo incorporar esos mecanismos de innovación también en los medios mal llamados tradicionales, citando nuevamente a la querida Marta. Y pensaba en el tema de los desiertos, y bueno, acá lo tengo escrito porque lo iba a poner en el chat, que digo, el trabajo de FOPEA es muy reciente, están los resultados, pero no está todavía el análisis, me parece, me da la sensación de cuáles fueron las causas que llevaron a esas zonas que ellos consideran desiertos informativos. Pero justamente lo que me parece, digo esto, para discutir, para conversar, es que los desiertos informativos no son zonas descuidadas por la prensa tradicional, no necesariamente descuidadas por la prensa tradicional, sino que en la mayoría de los casos son frutos de medios tradicionales que no pudieron encontrar justamente a tiempo mecanismos de apoyo o financiación, ¿sí? Mientras, bueno, se modificaba el modelo publicitario tradicional o las fuentes de financiamiento tradicional que históricamente tenía la prensa, ¿no? Distribución y publicidad, justamente. Nada, es una reflexión que quería mencionar y que se vinculaba con aquella pregunta que hacía al comienzo, que me parece que en América Latina nos falta mucho analizar esos
es este fenómeno en particular. Hay muchos medios en Argentina, medios regionales, digamos, ¿no? Que justamente cubren distintas localidades, distintas zonas en las provincias. Esto se lo cuento más a Gonzalo y a los amigos del exterior que están participando, pero que claramente por esa destrucción del modelo de ingresos, o ese cambio del modelo de ingresos, han tenido que dejar de cubrir con corresponsales quizás en zonas más alejadas de las capitales de provincia, ¿no? Ese es un poco el análisis que quería comentarles, y que me parece desafiante, justamente, que es un desafío para estos medios poder lograr con estos mecanismos de innovación, e inclusive incorporando algunas de estas vías de ingreso que bien nos comentaba Gonzalo, intentar justamente suplir esa carencia de información y brindarle a las comunidades, como bien explicaba Laisa, en ese modelo relacional, brindarle a las comunidades justamente la información de sus propias comunidades. Era ese mi comentario, simplemente como para aportar al debate y a la conversación. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Y vital tu comentario, vital y excelente preparación para el tema que quiero explorar en los pocos minutos que nos quedan. Nos queda nada más que 15 minutos, pero a tu punto, y a mí me duele muchísimo decirlo porque yo he desarrollado toda mi carrera profesional en periódicos, amo los periódicos, amaba toda esa, el aura romántica de la hora de cierre, de las corridas, inclusive amaba la idea de ir a las rotativas, a ver cómo, que desafortunadamente muchos reporteros no lo hacían, y a mí me parecía una cosa espantosa, un crimen de lese majesté. ¿Cómo no querías ver el paso final del bebé que acababas de crear un poquito antes? Toda esa cultura era maravillosa, así que yo pienso que es terrible y muy triste que no exista más o que se haya ido, pero al mismo tiempo soy perfectamente consciente de que muchos de los traspiés y muchos de los errores que cometimos por nuestra falta de capacidad de adaptación. Los periódicos vieron venir la transformación digital en los 70. Si vamos a la antigua organización aquí que aglutinaba los periódicos de Newspaper Association of America, se hizo estudio tras estudio tras estudio sobre cuando empezaba a emigrar la publicidad, y Craig Newman acababa de fundar Craigslist y empezaban a desaparecer los clasificados. No es que no vimos venir la disolución de nuestro modelo económico, y también fue una guerra avisada con el tema de nuestra conexión con nuestras audiencias, porque las circulaciones empezaban a bajar, porque había una creciente apatía, y no supimos responder institucionalmente. La mayoría de nosotros no supo responder. Nuestro modelo parecía tan inexpugnable y había dado tanto resultado durante tanto tiempo que parecía imposible decir: tenemos que cambiar, tenemos que reinventarnos, tenemos que reimaginar y desarrollar capacidades que no tenemos hasta el momento. Recuerdo cuando la CIP, la Asamblea Anual de la CIP fue en Punta del Este hace ya bastantes años, pero yo trabajaba en ese momento para la empresa Tribune. E hicimos una visita a Buenos Aires y al diario Clarín, y estuvimos allí con los directivos de Clarín, los directivos de Tribune. Y entonces Clarín hablaba cómo habían creado habían tomado algunas lecciones, algunas prácticas de la empresa Tribune para armar su modelo de negocios y sus estrategias. Y entonces Jack Fuller, que en ese momento era el editor del Chicago Tribune, y en paz descanse, ya fallecido Jack, hizo la siguiente pregunta: ¿y qué pasa cuando todos nuestros clasificados se vayan al Internet, y qué pasa cuando nuestra publicidad nacional se vaya a la televisión? Ahí había, yo diría fácilmente 20 personas en ese salón, inclusive el señor Mañeto, creo. Silencio sepulcral. Ahí paró la conversación. El punto que quería hacer Jack era: ¿cuánto tiempo más podemos seguir recostándonos o haciendo estrategias con una perspectiva totalmente tradicional, sin desarrollar esas capacidades adaptivas? ¿Quién nos dice, Andrés, que, por ejemplo, un nuevo tipo de alianzas puede ser un emprendimiento digital con un diario de trayectoria? Entonces el emprendimiento digital dice: yo soy monotema, cubro educación, y hago una alianza
con el periódico de larga trayectoria para cubrir mejor educación, y buscamos nuevos modelos también para recaudar fondos para esto. No sabemos qué forma va a tener una organización noticiosa de aquí a 5 o 6 años, y hay que probar todas las avenidas que por supuesto preserven la integridad editorial y la integridad de nuestra misión periodística. Pero una vez definido eso, hay que probarlo todo. Gonzalo, veo que estás... Sí, no, estoy muy de acuerdo, Liza. Algo que pensamos mucho nosotros en el trabajo de crecer estos emprendimientos con los que trabajamos, sí pensamos mucho en las comunidades donde sí existe un periódico tradicional. Siempre el periódico tiene problemas de modelos de negocios, pero sí hay algo muy importante en la conexión que ese periódico, la conexión histórica que tiene con la comunidad. Es algo que sí pensamos mucho sobre eso. Y una de las cosas más difíciles de empezar un emprendimiento nuevo es crecer tu audiencia y crecer esa conexión con la comunidad, que un periódico lleva 100 años en esa comunidad. Sí es algo muy importante. Y sí, vemos mucho también en lugares donde sí existe ese periódico, aunque no esté haciendo el periodismo que hacía antes y todo, sí sirve una función muy importante como institución local. Entonces sí es algo que donde sigue existiendo, es algo que sí es importante notar, y también es importante notar las dificultades de los emprendimientos en reemplazar ese rol de institución local. Monitoreo el chat brevemente para saber si tenemos algún colega o alguna colega que haya incluido alguna otra pregunta, pero si no, voy a empezar a formularte las 2 o 3 preguntas que pienso que van a ser muy ad hoc para cerrar nuestra conversación de hoy. En el trabajo que has estado realizando en American Journalism Project, ¿cuál es el perfil que va emergiendo de la profesional o el profesional de la información que va a tener éxito al lanzar un emprendimiento digital? ¿Qué atributos tiene que tener esta persona? ¿Qué perfiles estás viendo en los proyectos que ustedes apoyan que son eficientes o son productivos a la hora de crear, lanzar y mantener y sostener una organización noticiosa? Sí, muy buena pregunta. Creo que lo más central que hacemos es pensar en los líderes que van a ser exitosos, y creo que las cosas principales que buscamos nosotros es, vemos muchos perfiles, vemos muchos fundadores que vienen de periódicos, muchos que vienen de medios nuevos, muchos que vienen, como dijiste antes, Liza, de completamente fuera del periodismo, que vienen de negocios o de otros organizaciones sin fines de lucro. Pero creo que lo más importante es tener una mente abierta y tener la capacidad de aprender cosas nuevas. Suena muy simple, pero es muy importante, especialmente si eres fundador de emprendimiento. Tienes que aprender, si vienes del lado editorial, tienes que aprender el lado de negocios. Si vienes del lado de negocios, tienes que tener la mente abierta para el lado editorial. Eso es muy importante. Y también yo creo que la mente colaborativa también es algo muy, 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 muy importante. Nosotros siempre lo que hacemos con nuestras organizaciones es, nuestra inversión va hacia crear un equipo de negocios en las organizaciones, y eso siempre requiere colaboración interna que antes no tenían. Los fundadores, que muchas veces son periodistas, tienen que aceptar a esos colegas nuevos que saben hacer el lado de negocios, y tienen que aprender una nueva forma de colaboración. Entonces eso también es muy importante.
Y por el otro lado, digamos, la segunda parte de esta pregunta, la primera tenía que ver con eso, con la persona o el individuo que lanza el emprendimiento, que tiene el concepto, que generalmente tiene una formación periodística. ¿Qué busca, qué perfiles debería buscar en su equipo? O sea, ¿qué queremos? Porque no todos los vendedores o las personas de negocios van a ser útiles para esta gestión, ni todas las personas que hacen audience engagement, pero ¿cuáles son las 2 o 3 funciones o 4 que debería pensar en tener toda persona que quiera lanzar un emprendimiento digital, y cuáles perfiles deberían tener estas 3 o 4 funciones? Sí, mira, la respuesta verdadera es que totalmente va a depender del medio, de la comunidad y del modelo específico, pero en general, asumiendo lo que asumimos nosotros, porque cómo buscamos medios, casi siempre asumimos que el lado periodístico ya, o sea, ya está ahí. Entonces, eso es central, pero poniendo eso al lado, buscamos siempre perfiles de gente que tenga experiencia en negocios. Puede ser publicidad, pero también puede ser el lado sin fines de lucro. Hay obviamente un sector muy grande en Estados Unidos de gente que se especializa en su carrera en recabar fondos. Eso es muy central a lo que hacemos nosotros, y también eso es un lado, el lado de negocios y el lado de recaudación de fondos sin fines de lucro. Son dos perfiles muy importantes, y también muy central es gente que sabe de audiencias y sabe cómo crecer una audiencia y sabe cómo incorporar la audiencia en el periodismo y realmente conectar, hacer que el periodismo refleje a la comunidad y sea realmente útil a la comunidad. Entonces, alguien que su trabajo 100% es pensar en la comunidad y conectar con las personas que la organización está sirviendo. Y aclarando que eso es un paso más allá de simplemente saber manejar redes sociales. O sea, hay que tener una sensibilidad y un pensamiento estratégico y una intencionalidad para relacionarse con las audiencias, que va más allá de la interacción amateur con redes sociales. Claro. Sí, a nivel local también lo que vemos es las redes sociales siempre son partes de los medios, pero es muy poco de lo que la gente que se especializa en audiencias a nivel local, muy poco de su trabajo es redes sociales, es realmente en persona o encontrar los lugares donde las comunidades locales ya están reuniéndose. Exactamente, donde existen ya los núcleos de grupos, y entonces insertarse en esa comunidad. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final de nuestra presentación. Voy a darle chance a los presentes si tienen alguna última preguntita, y si no, le voy a volver a ceder la palabra a Andrés y al equipo de ADEPA para reflexionar sobre qué sigue en nuestro módulo de transformación digital. Excelente, Laisa. Muchísimas gracias por esta segunda clase de este módulo que hablamos de transformación organizacional, pero donde en esta clase también vimos modelos innovadores que, bueno, en Estados Unidos, en Canadá y algunos otros que hemos repasado en América Latina, están apareciendo en el horizonte de la industria y de la realidad informativa de nuestras comunidades, y que, bueno, me parece muy importante que podamos asimilar todos estos conocimientos, así como lo que se planteó en la primera clase con Marta Ramos, que bueno, ahí me estaban pidiendo, varios colegas me estaban pidiendo el video para ver la charla de Marta, así que ya lo compartimos, les estuvimos contestando en privado con ese video, pero bueno, quería redondear diciendo muchísimas gracias a vos y a Gonzalo por este segundo encuentro. Invitarlos, pero antes de invitarlos a la tercera clase de la semana que viene, le pido a Clara que por favor nos comparta la encuesta de evaluación. Son unos pocos segundos donde les pedimos a todos los participantes, es muy importante que nos puedan ayudar con las respuestas a esta encuesta, justamente para evaluar los contenidos y todos aquellos detalles que tienen que ver con las clases, y justamente para mejorar aspectos que tengamos que mejorar,
en las próximas, así que por favor les pedimos que en este minuto nos ayuden con la respuesta. Mientras tanto, les voy comentando que justamente la próxima clase, la semana que viene, mientras van respondiendo varios ya, la semana que viene tenemos la última clase de este módulo de transformación organizacional, donde justamente vamos a hablar con 3 colegas argentinos de 3 medios de diferente escala y magnitud, para hablar de herramientas de gestión para la transformación. ¿Sí? Hay un montón de herramientas que han surgido en los últimos años y que se han incrementado mucho justamente desde el año pasado con la irrupción de la pandemia y todo lo que significó el teletrabajo, las redacciones vacías y el trabajo a distancia. Así que nos van a acompañar Pablo Blanco de Clarín, Cecilia Bazán de La Voz de Córdoba y Ezequiel Franco de 0221 de La Plata. Ellos nos van a contar varias experiencias que han tenido con distintas herramientas de organización de las actividades, de la cobertura periodística, de las tareas, digamos, que se le adjudican a los diferentes equipos a lo largo del día. Y bueno, va a ser muy importante que podamos conversar de esos modelos que van a ayudar justamente a los procesos de transformación de los medios de todo el país y los medios que están participando también de otros países. Bueno, siendo ya 2 minutos de encuesta, creo que ya podemos finalizar. Muchísimas gracias por contestar. Le voy a pedir a Clara y a Inés, ahí está, y les voy a compartir la información justamente de este curso de la semana que viene, de la clase de la semana que viene. Creo que se ve en pantalla, ¿no, Laisa? ¿Se está viendo en pantalla? Sí, Andrés, se ve. Perfecto, gracias Francisco, grande Francisco desde el sur. Bueno, ahí les estaba mostrando nuestros 3 oradores de la semana que viene. Si no se inscribieron, por favor háganlo, pero creo que ya están todos porque si recibieron el link de hoy, también recibirán el de la semana que viene. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Creo que no me queda nada más que agradecerles a todos por la presencia. Una vez más a Laisa y a Gonzalo por esta clase. Y bueno, nos vemos el miércoles próximo en Evolución 2021. Aprovecho para agradecer también, por supuesto, como hicimos al comienzo, al Facebook Journalism Project, que nos apoya en este emprendimiento, en estos módulos de capacitación. Así que, bueno, la figura de Franco Picato, que también andaba por ahí conectado, les agradezco a Facebook por colaborar con esta actividad de ADEPA. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.